¿Qué darías tú por una copia de la palabra de Dios si no tuvieras acceso a una? ¿Qué darías para que otros pudieran tener acceso a la palabra de Dios? ¿Cuánto valoras este libro que tenemos en las manos? Hoy quiero compartir con ustedes algunas historias reales de personas que lo arriesgaron todo por la palabra de Dios. Y queremos mirar un par de momentos en la historia del pueblo de Dios en la Biblia, donde el acceso a la palabra de Dios fue decisivo para el futuro del pueblo. Queremos leer para empezar Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, esto es algo que ocurre cuando el pueblo de Dios ha sido exiliado, desterrado por Dios por su desobediencia continua, a pesar de su gran paciencia, sus muchas exhortaciones a que volvieran al Señor, etc. Él los desterró, fueron conquistados por pueblos enemigos y estuvieron fuera de la tierra prometida. Ahora están empezando a regresar. Dios está restaurando a su pueblo, a la tierra. Han reconstruido el templo que estaba desolado y han terminado de reconstruir la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que ocurre después de eso. En el mes séptimo del año, que es más o menos septiembre-octubre, que es cuando estamos ahorita, en este tiempo del año ocurrió esto. Dice en Nehemías capítulo 8, empezando en el versículo 1, del 1 al 12. Dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. O sea, jóvenes, niños, los que podían entender. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbada, Zacarías y Mesulam. Nosotros desconocemos estos nombres, pero son parte de la historia del libro. Ahí se encuentran, entonces son personas, líderes entre el pueblo. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley.
También les dijo: vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo, diciendo: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Señor, pedimos que hables a nuestros corazones en este día, así como hablaste a tu pueblo en ese día. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, hemos escuchado un poco y vamos a hablar más, pero quiero compartir con ustedes la historia que tal vez desconocen de una joven de 15 años. Se llamaba Mary Jones y vivía en Gales hace un poco más de 200 años. Nació en los 1700, a fines de 1700. Ella había llegado a recibir a Cristo a los 8 años de edad. Y luego había un misionero que iba como en una escuela que él llevaba de lugar en lugar para educar a los niños, y ella había aprendido a leer. Y a los 9 años ella decidió que ella quería una Biblia para leer. Pero el problema es que las Biblias no estaban al alcance de las personas. Eran muy caras y muy raras. Uno no podía encontrar una. La más cercana estaba a 2 millas de su casa, más de 3 kilómetros, y no se podía comprar en ningún lugar, pero ella estaba determinada. La niña de 9 años decide que va a ahorrar su dinero y que un día ella va a comprar una Biblia. Le tomó 6 años ahorrar suficiente dinero para poder comprar una Biblia. Entonces, a la edad de 15 años, ella caminó descalza 26 millas, que son 42 kilómetros, por el terreno montañoso de donde vivía en Gales, para ver si podía comprar una Biblia. Era el lugar más cercano que uno podría a veces comprar una Biblia. Ella ni sabía si iba a poder conseguirla. Llegó ahí, y gracias a Dios, con ese misionero que puso esa escuela donde había aprendido a leer, ella pudo comprar una Biblia, y claro, tenía que caminar de regreso. Pero esa historia, el sacrificio de esa niña, le conmovió tanto al misionero que él regresó y empezó a pasar la voz y a compartir su historia con otros, que debían de fundar una sociedad bíblica para proveer Biblias a la población. Los que tienen algún trasfondo en la fe cristiana habrán escuchado de sociedades bíblicas. Ahí empezaron con esa jovencita que tanto quería una Biblia, que trabajó 6 años para ahorrar lo suficiente para caminar la distancia de un maratón descalza por las montañas para comprarse una Biblia. Y te pregunto, ¿cuánto valoras el libro que tenemos en las manos? ¿Cuánto valoras el libro que tenemos en las manos? Esa joven valoraba bastante la Biblia, antes y después de tenerla. En este pasaje que hemos leído, solo quiero resaltar algunas cosas antes de compartir otra historia y mirar otro momento en la vida del pueblo de Dios. Pero brevemente, mirando el primer verso aquí, Nehemías 8:1, podemos ver que el pueblo, creo que tengo los versículos después como separados. Vamos a ver si están ahí, perdón. Perfecto. Entonces, aquí vemos que el pueblo le pidió. El pueblo está pidiéndole a Esdras: léanos de la palabra de Dios. Quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos valoraban la palabra de Dios y pidieron
que se la leyera. Porque claro, en ese tiempo uno no tenía una Biblia en casa. Tenía que ir al templo, tenía que ir al sacerdote para que le lean. Y ellos le piden. Y en el versículo 2 menciona que se reunieron todos los que podían entender. Y en todo lo que hemos leído, el entenderlo, el comprenderlo es clave. Y todos, hombres, mujeres, y todos los que podían entender lo que estaba leyendo, lo que se estaba leyendo, se reunieron. Debemos entender lo que la palabra de Dios dice. No solo los sacerdotes o los pastores, sino todos los que pueden entender, deben entender lo que la palabra de Dios dice. Ese es el plan de Dios. Los pastores y los sacerdotes de antaño estamos para enseñarle al pueblo, para que todo el pueblo pueda entender lo que la Biblia dice. Esto es lo que vemos en este pasaje. En el versículo 3 vemos que estaban atentos desde la madrugada hasta el mediodía, mucho de ese tiempo, de pie, por respeto a la palabra de Dios, atentos. Quieren escuchar, tienen hambre de escuchar las palabras de Dios. En el versículo 5, podemos saltar al versículo 5, dice que ellos están de pie mucho de este tiempo. Tenían un respeto a la palabra de Dios. Y no lo digo como que si uno lee la palabra sentado no le tiene respeto, pero era una señal ese día de respeto de parte del pueblo. Y a veces nosotros hacemos eso, o hay otras maneras de mostrar respeto por la palabra de Dios. Tal vez si lo tengo que dejar, no ponerlo en el suelo, ponerlo en la mesa. No porque hay alguna regla que dice no pondrás en el suelo, sino maneras de mostrar respeto. Pero no es la muestra, es el respeto que hay en el corazón. ¿Cuánto valoras este libro? Estamos viendo personas que valoraban grandemente el tener acceso a este libro. Es algo precioso, es un valor inestimable. Es algo que no se puede comparar con un precio económico, porque hay personas dispuestas a arriesgar sus vidas, y muchos lo han hecho, para obtener una Biblia o para compartir una Biblia con otra persona. En el versículo 6 vemos que se postran y adoran al Señor rostro en tierra por esta oportunidad de escuchar las palabras de Dios. En el versículo 7 dice que les explicaban al pueblo lo que significaba, porque el pueblo debe entender. En el versículo 8 ellos interpretan. Había algunos del exilio que tal vez solo hablaban arameo y no hablaban hebreo. Entonces es muy posible que esto de interpretándolo tiene que ver también con traducción para algunos que no la podían entender en hebreo. Entonces les dan la traducción. Y aquí vemos la importancia de poder entender la palabra de Dios en el idioma de uno, porque todos deben entender la palabra de Dios. En el versículo 9 vemos al pueblo llorando y lamentando por su pecado, que hasta escuchar la palabra de Dios ellos no sabían que andaban mal en 1000 cosas, y ahora se dan cuenta y reconocen que delante del Señor hay una condenación sobre ellos porque han pecado contra el Señor grandemente. Y los líderes tienen que decirles: hoy es un día santo. En la palabra de Dios está siendo recuperada por el pueblo de Dios, y es de razón de alegría. Entonces les dice que básicamente que hagan fiesta y que compartan con los que no tienen con qué hacer fiesta, y celebren ese día de la recuperación de la palabra de Dios, y ellos empiezan a celebrar.
Pienso en esos líderes del pueblo que quieren compartir la palabra con el pueblo, ¿verdad? Y dice que los que tenían comida debían compartir su comida con los que no tenían comida, ¿verdad? Para que todos pudieran celebrar. Y esto me recuerda de la importancia de compartir la palabra de Dios con otras personas. La primera manera en que podemos valorar la palabra es comprendiéndola. Nosotros poniendo el esfuerzo necesario para poder comprender lo que la Biblia dice. Así valoramos la Biblia. Cuando la tenemos cerrada y no la abrimos, no la escudriñamos, no la estudiamos, no buscamos a alguien que nos explique. El pueblo no podía entenderla por sí solo. Tuvieron que pedir que se les enseñara, pero ellos tenían hambre. Y al final vemos que ellos se regocijaban por haber comprendido. Ellos sí llegaron a comprender. Y nosotros podemos valorar y honrar la palabra de Dios al comprenderla. Por eso vamos a empezar a leerla juntos. Por eso vamos a empezar a estudiarla, a empezar a usarla, a manejarla, para que todos podamos dominar hasta cierto punto las escrituras y poder usarlas y compartirlas también con otros. Les comparto la historia de un joven de 14 años que había quedado huérfano, criado por su abuela. Vivía en la ceja de selva del Perú, en Moyobamba. Se llamaba Eduardo, este joven. Y él un día encontró un papel tirado en la calle. Recogió el papel y era un tratado evangelístico que había sido traído por unas enfermeras inglesas. Ellas las usaban los tratados evangelísticos para envolver las medicinas, porque la iglesia había logrado, las curas del área habían logrado que el gobierno les prohibiera compartir la palabra de Dios con otros. Entonces, como no podían compartir, usaron folletos que traían la palabra de Dios y el evangelio para envolver las medicinas. Entonces, cuando estaban entregando las medicinas, las enfermeras británicas ahí estaban dando la palabra de Dios. Y este joven Eduardo encontró uno de esos tratados y este muchacho leyó, entendió el plan de salvación. Y él fue a buscar a esas enfermeras inglesas para que le enseñaran más. Poco tiempo después, él recibe esa salvación de la que había leído. Él se bautiza y quiere estudiar más para poder compartir ese mensaje. Entonces, después de terminar sus estudios escolares, la misión anglicana le envió junto con otro joven a un seminario bíblico en San José de Costa Rica. Después de 3 años de estudio, regresaron a Moyobamba para ser pastores ahí. Este joven Eduardo, junto con otro, fue pionero del evangelio en la selva alta del Perú. Él también hacía de colportor, que eran los que de las sociedades bíblicas llevaban las Biblias a los lugares donde no había. Entonces este joven Eduardo, ya de un adulto, un joven mayor, muchas veces en su caballito Blackie, otras veces en una silla cargada por algún nativo, cuando había que pasar por lugares tan peligrosos que solo los nativos sabían cómo pasarlos. Él iba llevando la Biblia y literatura cristiana a personas como Mary de Gales, que no tenía acceso a la palabra de Dios. Este Eduardo fundó la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Iquitos, más de una iglesia,
realmente, ahí en Iquitos, después con su esposa, y también varias iglesias en pueblos indígenas por lo largo del río Amazonas, en la zona amazónica del Perú. Las enfermeras valoraban la palabra de Dios, hicieron lo necesario para compartir la palabra de Dios con las personas de Moyobamba. Y luego este muchacho Eduardo, alcanzado, quiere comprender la palabra de Dios y quiere compartir la palabra de Dios. Y él lo hace y Dios lo usa grandemente para fundar iglesias y alcanzar personas que no tuvieran acceso a la palabra de Dios si él no estuviera dispuesto a llevarse. Bueno, siglos antes de ese exilio del pueblo de Dios, en las épocas de mucha desobediencia a la palabra de Dios, de hecho, ya ni sabían dónde estaba una copia de la Biblia. Se había perdido porque lo habían descuidado tanto que ya ni tenían una copia. Y ocurre en el reinado de un muchacho que empieza a reinar a los 8 años algo increíble. Segundo de Reyes 22, empezando en el primer verso, dice: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Asalía, de Mesulam, a la casa del Señor, diciéndole: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, porque van a tratar de reparar la casa del Señor. Versículo 8. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey y trajo palabra al rey diciendo: sus siervos han tomado el dinero que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Señal de quebranto, tristeza, arrepentimiento, porque él, como el pueblo, años después, en el tiempo de Esdras, él se da cuenta que están en graves problemas. Dice en el capítulo 23, versículo 1: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, y el rey subió a la casa del Señor, el templo, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor, de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El rey tomó en serio lo que él halló en la palabra de Dios, y el pueblo también. Dice en el versículo 4: después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral, y se van a dar cuenta hasta qué punto había llegado el pueblo de Dios, olvidándose y descuidando la palabra.
sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la Acera y para todo el ejército de los cielos, toda la idolatría que estaba en la casa del Señor. Y los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Cedrón y llevó sus cenizas a Betel. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la acera de la casa del Señor fuera de Jerusalén al torrente de Cedrón y la quemó. Era otra diosa, la quemó esa imagen junto al torrente Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y podríamos continuar durante más de 20 versículos de todo lo que este rey hace para limpiar. Él destruye, derriba todos los lugares altos, él excluye a los sacerdotes, que eran sacerdotes por linaje, pero que habían participado en estas cosas, los excluye de poder acercarse al altar del Señor, provee para su alimento y sustento, pero no pueden participar en la adoración de Dios en el templo ya. Él quemó todas las cosas dedicadas a otros dioses. Él fue hasta el reino del norte, otro reino, y empezó a derribar altares y cosas allá. Él quitó los espiritistas, los adivinos, los ídolos domésticos, los otros ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Aquí vemos a una persona que valoró la palabra de Dios, porque la tomó en serio. Nosotros podemos valorar la palabra de Dios comprendiéndola y compartiéndola, pero también valoramos la palabra de Dios cuando la tomamos en serio, cuando la ponemos por obra. Así se valora la palabra de Dios. Así se valora la palabra de Dios. Bueno, para concluir, quiero que veamos la segunda parte del video que vimos al principio del mensaje. Luego voy a concluir con algunas palabras y vamos a pasar a otra parte de nuestro tiempo. La persecución de la Inquisición hizo que 12 monjes del monasterio huyeran con dirección a Ginebra. Entre los 12 se encontraban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tras el exilio, Reina y Valera jamás volverían a ver a su amada España. Pero fue en el exilio cuando Dios usó sus dones para desarrollar su obra más grande. Ya en Ginebra, Casiodoro se refugió con un grupo de españoles y posteriormente conoció a Juan Calvino. Tras algunas diferencias por la condena a su compatriota Serveto, Reina dejó Ginebra y se estableció en Londres, donde formaría una pequeña iglesia de españoles exiliados. Mientras esto ocurría, Casiodoro de Reina trabajaba intensamente en el proyecto de su vida, la traducción del texto masorético hebreo y el Textus Receptus al castellano. La vida en Londres no sería fácil para Casiodoro. Sus enemigos elaboraron un plan para acusarlo de haber cometido sodomía, llevándolo a juicio ante las autoridades. Y aunque su inocencia fue probada, su espíritu fue gravemente afectado. Luego de esta amarga experiencia, el 21 de septiembre de 1563, Casiodoro de Reina huyó de Londres y se refugió en Amberes, Bélgica, y esperó a su esposa, que huía de Londres disfrazada de marinero, para juntos partir de Amberes a Frankfurt, Alemania. Aquí se enfocaría en pastorear, enseñar y terminar
detalles finales de su traducción. Fue aquí, en Basilea, que tras 11 años de arduo trabajo, Casiodoro de Reina terminó su traducción de la Biblia al castellano e imprimió la Biblia en castellano en marzo de 1568 y terminó en agosto de 1569, después de sufrir grandes aflicciones de salud y tras la muerte del dueño de la imprenta. Esta primera versión es conocida como la Biblia del Oso, gracias a su gráfico frontal que probablemente era el sello de la pequeña imprenta en Basilea. Luego de completar su obra magna, Casiodoro de Reina sirvió en una iglesia en Frankfurt hasta morir a los 74 años de edad, en 1594. Tras la muerte de Casiodoro, su amigo Cipriano de Valera, conocido así por haber nacido en Valera la Vieja, serviría como destacado profesor del Colegio Magdaleno de la ciudad de Oxford, Inglaterra. Fue ahí que empezaría a trabajar en la revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina. Entre sus aportaciones más notorias a la traducción de Casiodoro estaría la eliminación de los libros apócrifos, así como la mejora de la sintaxis en castellano. En 1602, al terminar su revisión, y debido a que en Londres no había imprentas capaces de abarcar tan vasto proyecto, Valera viajaría a Ámsterdam para imprimir la Biblia del Cántaro, conocida así por el sello de la imprenta en su portada. Esta versión, ahora conocida como la Biblia Reina Valera, sería revisada en repetidas ocasiones y su alcance lograría un nivel exponencial con la revisión de 1960, siendo esta la versión más distribuida en español en la historia. Entonces estos hombres arriesgaron sus vidas, primero convirtiéndose y después en el exilio de su propio país, que creo que todos entendemos los desafíos de eso, yendo de lugar en lugar, afectando a sus propias familias, pasando difamaciones. Los que se quedaron atrás, solo 12 fueron al exilio, otros se quedaron atrás, incluyendo a Julianillo y otros, los cuales fueron condenados a la hoguera, pusieron sus vidas. Ellos lo dieron todo para que otras personas pudieran tener la palabra de Dios en su idioma. Cuando Benito Juárez declara libertad religiosa en México, las sociedades bíblicas se movilizan a hacer llegar impresas muchas Biblias en español. La Biblia Reina Valera. Y si conoces a personas que llegaron a Cristo antes de los años 90, casi por seguro conocieron el Evangelio a Cristo a través de una Biblia Reina Valera, por el sacrificio de estos hombres desterrados y de sus compatriotas del monasterio. Por ejemplo, el joven Eduardo, una de sus Biblias, que es esta, de Moyobamba, que plantó iglesias en Iquitos y a lo largo del río Amazonas, fue alcanzado por una Biblia Reina Valera y predicaba de una Biblia Reina Valera en las tribus y en Iquitos, el abuelo de Anita, Eduardo. ¿Cuánto valoras la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres grande, tú eres bueno. Muchos se han sacrificado para que nosotros pudiéramos tener de manera comprensible tu palabra.
Gracias, Señor, por el sacrificio de Julianillo, de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, de Mary Jones, de Eduardo Cifuentes y de muchos otros. Gracias, Señor, porque ahora no solamente tenemos acceso a la palabra de Dios, tenemos una libertad para leerla cuando queramos. Y te confesamos, Señor, que muchas veces por esa libertad y acceso fácil a tu palabra, no la valoramos como ellos la valoraban. Señor, ayúdanos a recordar su sacrificio. Ayúdanos a recordar el valor inestimable de tu palabra, por el cual ellos estuvieron dispuestos a poner su vida para que otros pudieran tener tu palabra. Porque, Señor, no se puede poner precio a tener tu palabra. Ayúdanos a ser como el pueblo en el tiempo de Josías. Ayúdanos a ser como el pueblo en el tiempo de Nehemías y Esdras, donde nosotros buscamos poder comprender tu palabra y compartirla con otros, y que la tomemos, Señor, en serio. Enséñanos a valorar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a pasar a un momento en nuestro servicio. El primer domingo de cada mes tenemos como costumbre celebrar la Santa Cena como